les solicito, ¿no? En su oportunidad pedir las dos leyes, o clases pasivas civiles del Estado, ¿no? Es el decreto número 63-88 del Congreso de la República. El objetivo es para localizar los recursos administrativos especiales en virtud de cada ley que administra o desarrolla un derecho particular, pues definitivamente tenemos que conocerla, ¿verdad? Y también lo hacemos con el establecimiento legal del artículo 17 bis de la ley de lo contencioso administrativo, que todo eso hemos repasado, ya sabemos. Por eso es que les digo la razón de ser del análisis de cada ley, ¿ya? Y cada ley también yo les estaré enviando, como hemos hecho con estas dos leyes, un pequeño laboratorio, jóvenes. Y en esos laboratorios voy yo como catedrático del curso, los artículos fundamentales que considero yo, repito, fundamentales para nuestro conocimiento, ¿no? Normas especiales de cada una de estas leyes que debemos conocerlo, ¿no? Puntualmente, porque desarrollan una materia tan especial como ya analizamos con la ley de servicio civil, la materia es derecho laboral del trabajador del Estado, que analizamos en nuestra clase anterior. Hoy va a ser la materia clases pasivas civiles del Estado, es decir, los beneficios que está otorgado en esta ley ya como un derecho para los trabajadores del Estado, ¿ya? ¿Por qué está a la par de la ley del servicio civil? Porque le corresponde a los órganos de la Oficina Nacional de Servicio Civil que conoce, tramita, desarrolla este derecho de petición, y que al tramitar, que es mero derecho administrativo, ¿no? Al tramitar la petición de jubilarse o por una pensión, por invalidez, por vejez, qué sé yo, son especialidades que establece la ley. ¿A favor de quiénes? De los trabajadores del Estado, ¿ya? Los trabajadores de la administración pública. Esa es la razón del por qué vamos a ir analizando cada una de estas leyes, porque regula, repito, materias especiales, ¿sí? De carácter administrativo. En nuestra formación, que en el derecho procesal administrativo, que es la parte práctica ya, ¿verdad? Estamos poniendo en práctica el derecho de petición constitucional, ¿sí? Y el derecho de impugnación establecido en la ley de lo contencioso administrativo, en términos generales, como ley general, pero como ley particular o ley especial, establece su propio medio de impugnación. Esa es la razón de su análisis, ¿no? Entonces, por eso es que les he pedido, y ojalá, la razón de ser del laboratorio es previa lectura, ¿ya? De la ley, y que vale la pena leer las leyes, jóvenes. Yo creo que estas leyes en ninguna materia les han pedido, ¿no? Bueno, los dos derechos administrativos que ustedes han sacado, seguro que no han llegado en un momento relacionar o mencionar estas leyes, ¿no? Solo la ley de lo contencioso administrativo, porque es la ley marco de los medios de impugnación. Pero acá, a desarrollar el derecho a petición establecido en la Constitución Política, una norma constitucional desarrollada, pues, en leyes ordinarias. Todas estas son leyes ordinarias, ¿no? Por eso es que la razón de ser. Pues, que queda acá toda la justificación del análisis que hacemos en cada uno de las leyes. Aquí, nuevamente digo, ojalá que hayan leído la ley, ¿ya? Si ustedes tienen un panorama, ¿a qué se refiere esa ley? ¿No? Muchas cosas tan especiales, tan particulares, que se desarrollan en un procedimiento administrativo de petición, y si se dieron cuenta con su lectura, para el medio de impugnación que desarrolla o que establece esta ley, va a ser desarrollada en esta ley
y por la ley de lo contencioso administrativo, ¿no? Como ley complementaria para el procedimiento administrativo de impugnación establecido en esta ley de clases pasivas civiles del Estado. Quiero aprovechar el momento. Jóvenes, tengan cuidado con las ediciones de las leyes. Resulta que mi biblioteca, yo tengo mis leyes, ¿no? Hay que buscar las editoras, es decir, los establecimientos que reproducen leyes, porque en cualquier librería, incluso, no quiero hacer daño a nadie, ¿no? Incluso la librería jurídica que conocemos, que llegaba ya en los corredores de la facultad, los ejemplares que deben ahí, venden ahí, hay que tener cuidado. En cuanto a ahora el teclado, ¿ah? Cuando teclean el contenido de la ley, hay una serie de errores, hay omisiones de párrafos, hay omisiones de conceptos jurídicos en cada norma, cada artículo, que da mucha pena. Pues yo me enteré y hasta me hago un pequeño tiempo de cotejar estas leyes nuevas que aparecen a mis manos con mis leyes que yo tengo acá, porque con anterioridad de las leyes se adquiere la tipografía nacional, ¿no? Pero hay librerías muy buenas donde sí pueden comprar biblioteca jurídica, ¿no? Su biblioteca jurídica confiable, y deben buscar entonces las ediciones buenas, ¿no? Entonces, porque hay una ley que apareció aquí en mis manos, en mi oficina, con el nombre, fíjense, la ley se llama Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Los ejemplares que andan circulando, solamente ley de clases pasivas. Ya, simplemente, ley de clases pasivas. O del Estado algunos, ¿no? Ley de clases pasivas. Pero tiene que ser completo. Ley de clases pasivas civiles del Estado. Decreto 63-88, porque fue emitida. No significa que por primera vez se emitió la ley en el año 1988, sino que fue reformada. Fue reformada la ley, no modificada, fue reformada la ley y casi en su totalidad, y por eso es que se emitió un nuevo decreto en el año 1988 que regula pues el derecho de pensión civil, cualquier tipo de pensión civil que se tenga derecho, esta ley lo establece, ¿no? Hay un artículo muy tan especial, hace un listado, ¿no? Tipo de pensiones y los beneficios de cada tipo de pensiones civiles. ¿Por qué civiles? Porque se refiere, pues, repito acá, de los empleados públicos, incluso jóvenes de la administración pública de Guatemala, ¿no? También la particularidad, clases pasivas civiles del Estado, que administra, le compete a la Oficina Nacional de Servicio Civil, también vela por el derecho de pensión civil de los trabajadores del organismo judicial y del organismo legislativo. ¿Me puedo mover a mí? Y de las entidades Moverme a mí misma. Por favor, apaguen su micrófono. Siempre les pedimos ese favor para no interrumpir la conversación. Bueno, he dicho esto, cubre entonces también la pensión civil a favor de los empleados, servidores públicos de estos dos organismos de Estado, y incluso algunas entidades descentralizadas, siempre y cuando estas no cuenten con su régimen especial, ¿no? De Montepío y administración de clases pasivas. Si no, lo cubre. Esto lo vamos a ir leyendo porque yo siempre les voy a pedir la lectura de ciertos artículos, ¿no? Y de estos ciertos artículos que digo, que son los fundamentales, y eso es lo que voy a ir indicando ya, y con la observación, jóvenes. Y yo les hago así decirles, les pido que estas normas que les doy indicando, por favor, si lo pueden grabar, mantengan en la mente. Así como decimos en el lenguaje corriente, doméstico, en nuestra casa, en nuestros amigos, y tal vez
me van a perdonar la forma de tener en la punta de la lengua, como decimos comúnmente, ¿no? El lenguaje popular. La respuesta puntual, ¿verdad? Cuando nos consulta por ahí, ¿va? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer acá? Ya que tú estudias derecho, ¿va? O estudiante de derecho, conoce, ¿va? Y futuro abogado. Y esa es la razón, jóvenes. Porque como abogado les va a tocar, en cualquier momento les va a tocar una un trabajo de este tipo, pues enhorabuena, ¿va? En materia administrativa. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ir a buscar También que no tengo casi nada, solo tengo el recurso casi administrativo que 40. nos interesa, ¿va? El recurso administrativo que nos interesa, porque eso es lo que tenemos que manejar con puntualidad, con claridad, con inmediatez. Muy bien, jóvenes. Sin leer los considerandos, yo quiero pedirle el favor a alguien. Otra observación, si ya leyeron ustedes, hay artículos de esta ley, su contenido son largos, mucho contenido cada artículo, cada norma, ¿no? Entonces vamos a tener esa paciencia de escuchar. Y el que me va a ayudar o la que me va a ayudar, le ruego a tener la paciencia y la disculpa, ¿va? De leer con tranquilidad, ¿sí? No se vaya corriendo porque nos sofocamos con la lectura a veces. Entonces, empezando con atención de todos, en el lugar donde estén ubicados, escuchen, o si tienen la ley ahí, que saquen su artículo, lo que yo voy indicando, cotejando, por supuesto, ¿no? A ver si leen bien también, o leemos bien, ¿no? Para ir ubicando los artículos puntuales que yo quiero que me lean por ahí y que grabemos. Primero, el objeto de la ley. ¿Cuál es la razón de esta ley? ¿Para qué se emitió esta ley? ¿No? ¿Hacia quién va dirigida el contenido de esta ley? ¿Va? Un derecho administrativo, por supuesto, y está desarrollada en esta ley a favor de los servidores públicos. Vamos. ¿Quién de ustedes me puede ayudar con la lectura del artículo 1? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, sector Alfonso. Sí. Objeto. Se regirá por la presente ley las pensiones que cause a su favor o a favor de sus familiares los trabajadores civiles del Estado, comprendidos en los artículos 144, 145 y 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y que presten o hayan prestado servicios en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Los trabajadores civiles de las entidades descentralizadas, autónomas, de la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y trabajadores que presten sus servicios por el sistema de planillas en los organismos o entidades mencionadas que así lo deseen y que no tengan su propio régimen de pensiones, pueden en forma voluntaria acogerse a este en las mismas condiciones que se señala en esta ley y su reglamento. Y una vez incorporados a este régimen, no podrán dejar de pertenecer al mismo, salvo que se retiren definitivamente del servicio activo en cualquiera de dichos organismos, sin haber completado los requisitos para tener derecho a pensión. Muchas gracias, sector Alfonso. Escucharon la lectura, ¿no? Y casi confirma lo que yo dije al principio, hacia quién va dirigido, ¿no? Y que esta ley recoge la posibilidad, ¿no? De que trabajadores de los dos, en primer lugar, cubre a los trabajadores de los tres organismos de Estado, ¿no? Y puede también acoger a petición de parte, sería a solicitud, dice acá, de los trabajadores de los otros organismos, de las otras entidades del Estado, de las otras instituciones del Estado. Y el compañero leyó en este artículo, mencionó la Corte de Constitucionalidad, ya, los trabajadores de ahí.
los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, de algunas entidades descentralizadas que no contaron con su régimen, decía, y cabal, aquí está, lo hacen a petición de parte. La petición acá, de estos trabajadores que quieren acogerse al sistema, al régimen de clases pasivas del Estado, pues harán la solicitud. ¿Para qué? La fórmula, digamos, que tengan derecho posteriormente a una jubilación es que, primero, solicitar que le hagan el descuento en su salario mensual, de sus emolumentos que perciben, ¿no? Por el trabajo que prestan en estas entidades que señala el artículo. Pues es la Oficina Nacional de Servicio Civil, a través de la unidad o departamento o división, no sé cómo se llamará ahora, esa unidad técnica que desarrolla los procedimientos administrativos de petición. Aquí, los jóvenes, encaja exactamente el procedimiento administrativo por petición que veníamos mencionando al inicio de nuestras clases. Y hará la solicitud ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, etcétera. Pues ahí dirán, sí, se otorga el derecho de que usted se acoge a los derechos establecidos en esta ley con la contribución, es decir, jóvenes, pagar mensualmente el descuento que le harán en el sueldo para ir, digámoslo de esta manera, guardando el dinero para su posterior cobro a través de las pensiones. En principio, la jubilación, ¿verdad? En principio, la jubilación, que es la más que dijera yo, visible en todas las pensiones que establece la ley. Pues eso, la forma que harán. Un trabajador, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte de Constitucionalidad, si a estas alturas, en este momento, ya varios años de existencia de estas instituciones, si no cuentan con su régimen especial propio, interno, pues los trabajadores sí podrán hacer con base a esta ley y alguno de ellos podrá llegar con ustedes, ¿va? Con ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, ustedes ya saben, hagamos la solicitud, vayamos a la Oficina Nacional de Servicio Civil, planteemos la petición y ahí vamos a ver si acepta. Si acepta, muy bien, ahí está, una resolución favorable, ¿no? Y si no hay resolución favorable, pues vendrán los medios de impugnación. Bueno, ahí está, pues, está para los trabajadores, en principio del organismo ejecutivo, organismo judicial y organismo legislativo. De las otras entidades, si no cuentan, pues podrán acogerse a la ley con la modalidad que les dije anteriormente. Tienen que solicitar para que sean tomados en cuenta en el régimen general, ya con el pago, la contribución mensual al régimen para sostenimiento. Ustedes han escuchado el régimen de clases pasivas, cada uno. La USAC cuenta, a nosotros en la USAC nos descuentan mensualmente una suma de dinero para mantener el régimen, ¿no? Cuando yo me vaya a acogerme al derecho de jubilación, porque existe la USAC 50 con su régimen propio, pues yo haré uso de mi jubilación, ¿verdad? Pero allá, con base a los reglamentos especiales de la USAC, ¿no? Y también tengo derecho acá, pues solo que ahora lo tengo suspendido, ¿no? Mi derecho de jubilación con el organismo ejecutivo. Bueno, ahí está. Licenciado, perdone. Sí, cuéntame, Solo Sandra. una consulta. ¿Qué diferencia hay entre la ley del servicio civil y con la ley del servicio civil del organismo judicial? Bueno, pues, mire, yo no sé si hay tiempo para usted. Esa pregunta le voy a contestar yo, pero debe usted recurrir a la ley de esa especial del organismo judicial. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia, el régimen económico de ese sistema allá en el organismo judicial. Yo no sé qué cantidad descuentan allá y qué cantidad máxima, porque hay una cantidad mínima y una cantidad máxima a percibir en concepto de jubilación, por ejemplo, ¿no? En el organismo ejecutivo hay un tope, así le llaman, un régimen, un máximo de pensión civil por jubilación, 5,000 quetzales de dinero, ¿no? Concepto de pensión. Y ahí
baja, ¿no? Por eso es que la ley, si leyeron, encontraron ahí escalas, ¿no? El tiempo de servicio, cantidad o el sueldo que recibió, porque también tiene que ir acorde con eso, ¿no? El tipo de sueldo, la cantidad de sueldo que percibió durante el tiempo, esa es un porcentaje, pues, porque son porcentajes que se descuentan con base al salario de la persona mensualmente. Entonces, ahí va obteniendo el derecho. Entonces, si la ley de servicio civil del organismo judicial, pues regula garantías mínimas mejores que lo que la ley de servicio civil está para el organismo ejecutivo, que mejor va. Eso sí no lo tengo yo ahorita, eso es lo que estoy diciendo, suposición. Podrá tener diferencia ahí. Pero la no diferencia, digámosle, la igualdad, pues, es que hay un régimen parecido, contemplado en la ley de servicio civil para los trabajadores del organismo ejecutivo, como dijimos en su momento, como igual, esa es la razón de ser la ley de servicio civil del organismo judicial. Regular, regular relaciones de trabajo a favor de sus trabajadores y las autoridades superiores de ese organismo. Esa es el derecho, de la razón de ser de cada ley, pero la diferencia no le podré decir con exactitud, ¿verdad? La deducción que yo hago, ¿no? Y por eso le explico en ese sentido, es que a lo mejor esas garantías mínimas que leímos en su momento en el artículo 1 de la ley de servicio civil, habría que leer la ley, en esa ley. Cada una de las leyes establece su objetivo, su razón de ser. Oye, podemos quedar ahí. Gracias. Bueno, dicho pues del artículo 1, ahí encontramos. Ya estamos ubicados, ¿verdad? Yo ahorita estoy ubicado. Otro que nos puede ayudar con la lectura del artículo 2. Y escuchamos con tranquilidad. ¿Alguien? Artículo 2. Trabajador civil del Estado. Para los efectos de esta ley, la denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o empleado que labore en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral o en las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla o cualquier otro vínculo legal por medio del cual se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea pagado con cargo a las asignaciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado o de los presupuestos propios de los organismos y entidades antes mencionadas, y se encuentre contribuyendo al financiamiento del régimen de las clases pasivas, civiles del Estado, no perdiéndoles la calidad de trabajador civil del Estado, por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley. Se excluyen a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. Muchas gracias. Gracias, Sharon. Aquí ya nos ubicamos. ¿A quién le llama esta ley trabajador civil? Casi coincide con lo que mencionó en su momento, leímos en su momento la ley de servicio civil. Aquí el trabajador del Estado, según el artículo 2 que leyó la compañera, se entiende pues trabajador del Estado, no es aquella persona que trabaja, escucharon acá de los 3 organismos del Estado, y menciona las instituciones que relaciona el artículo 1, la Corte Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, siempre y cuando forman parte legalmente al sistema, en la forma que indiqué anteriormente, ¿no? Siempre y cuando forman por favor, sus bocinas, micrófono. Bueno, perdón. Compañero Raúl González, por favor, apague su micrófono.
Gracias, gracias. Pues sí, entonces el artículo 2, ahí está, ya calificado, digámosle, ¿no? El servidor público que toma en cuenta la ley de clases pasivas civil del Estado. Toda aquella persona que trabaja en esas instituciones. Los tres organismos, las otras instituciones, siempre y cuando hayan sido acogidos legalmente bajo ese régimen o sistema. Ahí están, porque están contribuyendo mensualmente y son los que tienen derecho, ¿ya?, de pedir jubilación o cualquier otro tipo de pensión civil que señala la ley. Aquí se incluye a los trabajadores de la defensa pública, incluye a los protegidos por el orden militar. Jóvenes, hay un instituto de previsión militar IPM, relaciones exteriores. Para una cosa, es decir, como trabajador activo, hay su régimen especial, ¿verdad? Pero que para clases pasivas, como perciben el dinero que perciben en concepto de salario, forma parte del presupuesto general de la nación, ¿verdad? Por lo tanto, hay derecho de contar con estos beneficios, pero también el deber aquel de contribuir con el régimen, un deber de carácter pasivo, le podríamos llamarle, porque son descontados por medio de finanzas públicas, ¿verdad?, quien paga mensualmente los salarios a los servidores públicos en la cantidad que corresponde, ¿no?, en el porcentaje que corresponde a la cantidad de dinero que percibe en concepto de salario. Muy bien. El artículo 3, la cobertura. ¿Qué aspectos toman en cuenta la ley? A eso se refiere la cobertura. ¿Alguien que nos pueda ayudar siempre con la lectura? Perdón, el artículo 3 sería. Artículo 3, ¿verdad? Cobertura. Artículo 3, cobertura. Los trabajadores civiles del Estado, sus familiares señalados en esta ley, gozarán de la protección y beneficios establecidos en la misma cuando ocurran las circunstancias siguientes: retiro de servicio, invalidez y muerte. Muchas gracias, Héctor Alfonso. Gracias por su participación y apoyo. Bueno, cobertura. Los trabajadores civiles del Estado, los trabajadores civiles, de todo lo que menciona el artículo 2, entonces, ¿verdad? O sus familiares, fíjense pues, familiares, habría que analizar, hay que tomar en cuenta el término parentesco, ¿no? Por consanguinidad, por afinidad, etcétera. Pero vamos a ver en la ley. A sus familiares, toma en cuenta entonces a familiares, gozarán de la protección y beneficios establecidos en la misma cuando ocurran las circunstancias siguientes, ¿no? Retiro del servicio, definitivamente, porque ya cumplió el tiempo de servicio. Máximo ahora 30 años, ¿no? Mínimo 10 años. Eso lo encontramos en la ley, ¿no? También se retira por invalidez, pues por razones de trabajo, de salud, pierde algunas capacidades volitivas de la persona, ¿no? Pues se retira obligadamente. Y por ese retiro por invalidez, por razón de enfermedad u otras razones, pues definitivamente tiene un derecho a percibir hay un tipo de pensión, ¿ya? Y luego la muerte. Muere trabajador del Estado, pues si dejó familiares, esposa e hijos, pues definitivamente ellos contarán con percibir un beneficio, ¿no? Especial, que lo vamos a leer en el otro artículo, creo yo, qué tipo de beneficio se puede otorgar a favor de los parientes del trabajador que fallece, ¿no? Que fallece, pues pueden recurrir los familiares a pedir el pago de una pensión especial que le podrían llamar por causa de muerte. Bueno, a eso se refiere, cobertura.
recoge tres grandes aspectos o circunstancias, ¿no? Por retiro voluntario, porque ya se retiró por tiempo de servicio. Por invalidez, porque en virtud del ejercicio de sus cargos o enferma, ¿no? Sucede con los trabajadores que prestan servicio. Osvas, micrófono. Gracias. Decía por invalidez, por razones de enfermedad. ¿Cómo puede darse, no? Los trabajadores de minería, tal vez, ¿verdad? En salud, van al campo y se pueden contagiar y pues enfermarse. Bueno, hay una consecuencia peligrosa, ¿no? Y causa capacidad de actuar, de trabajar. En ese sentido, pues definitivamente goza de eso. Y la muerte, ¿no? Se muere la persona en el ejercicio de su función, de su trabajo, ¿no? Pues aquí no toman en cuenta el año, ¿no? Qué tiempo de servicio tiene. Muy bien. Artículo 4. Aquí habla de las pensiones. ¿Qué tipo de pensiones se le puede otorgar? La persona que se retira por voluntario, ¿no? De servicio, que se retira por invalidez o que perciben los familiares del fallecido. ¿Qué tipo de pensiones? Veamos, por favor, ¿alguien más? Que lea el artículo 4. Artículo 4. Las pensiones que se otorgan con base en la ley son las siguientes. A, por jubilación. B, por invalidez. C, por viudez. D, por orfandad. E, a favor de padres. F, a favor de hermanos, nietos o sobrinos menores o incapaces que a la fecha del fallecimiento del causante estuvieran bajo su tutela, declarada de conformidad a la ley, salvo terceros con mejor derecho. En caso de los incisos C y F de este artículo, recibirán el beneficio en ese orden, siempre que no exista unido de hecho legalmente, cónyuge, supérstite o hijos menores o incapaces. Muy bien. ¿Se dan cuenta ustedes que el desarrollo de cada norma o cada artículo queda muy clara? Pues el desarrollo y su explicación, no hay duda. Sin embargo, hay que tener presente, ¿no? De la cobertura en el artículo 3, pero de ahí va a qué tipo de pensiones recibe una persona que decía, ¿va? Pues la persona que se retira del servicio percibe una pensión que se llama jubilación, ¿ya? Y la jubilación consiste en un pago mensual, es decir, el beneficio va a ser recibir un porcentaje mensual del dinero que a él o a ella le descontaron mensualmente durante el tiempo que prestó su servicio. Es como un depósito, un banco. Y así sucede con el régimen. Ahí está, depositado un ahorro, jóvenes. La verdad, es un ahorro para el trabajador. Se jubila. Dichoso, llegó a tener 30 años de servicio y se retiran del servicio activo, ya fuera la ley del servicio civil y se acoge a la ley de clases pasivas civil del Estado. Pues hará la petición ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, desarrolla el procedimiento administrativo, llega el momento y sí, señor, tiene derecho a percibir tanto dinero, suma de dinero mensualmente, porque usted cumplió 30 años. Y la cantidad de dinero depositado en virtud del tipo de sueldo o salario que usted tuvo mensualmente durante 30 años, le corresponde el máximo de 5.500 quetzales, lo que yo mencioné hace un rato, ¿no? O si fuera un puesto de bajo nivel, en el caso de los conserjes, de los guardianes o pilotos que trabajan desde la parte operativa en todas las instituciones del Estado, son trabajadores operativos,
ellos tienen un sueldo de acuerdo a la capacidad también, ¿verdad? Y ese dinero, pues, que perciben, ese porcentaje será descontado mensualmente y depende de la cantidad que haya ahorrado, en otras palabras, así será la suma de dinero que percibirá en concepto de jubilación. En el caso de que este trabajador, cualquiera de estos trabajadores, pueda, si sufre algún accidente, ¿no? O alguna enfermedad que decía anteriormente, pero ahora se me viene a la mente el accidente, ¿no? Y queda inválido, amputado de unas sus extremidades inferiores, o un brazo o mano, qué sé yo, pues no va a poder trabajar. Entonces, ahí sí viene invalidez para trabajar y podrá acogerse al sistema. Esto sería entonces pensión civil por invalidez. Pensión civil por viudez, pues la esposa supérstite, que dijo el compañero, del trabajador, o el esposo de la trabajadora que fallece, ¿ya? Si no hay esposo, serían los hijos, ¿verdad? Y si no hay hijos, y si la persona fallece siendo soltero, aquí, soltero por soltero, o soltero por viudez, porque se casó y no tuvo hijos, qué sé yo, pues puede tener sobrino, ¿no? Puede tener hermanos, siempre y cuando, si se escucharon, que estos hermanos, que estos sobrinos manifiesten alguna incapacidad, ¿ya? O que estos hermanos adultos declarados incapaces y están bajo la tutela del trabajador, por ejemplo, que fallece, esa persona tiene derecho de percibir la pensión. Civil, los hijos menores, huérfanos que nació, o categorías, podríamos decir, que establece en el artículo 4 de la ley de servicio civil. Hay cobertura, y la cobertura se refiere a la posibilidad o tipo de modalidades para contar con la pensión, cualquier tipo de pensión que se refiere al artículo 4. En el inciso F, que dice acá, E y F del artículo 4, que son a favor de los padres, a favor de los hermanos. Dice, son muy especiales, ¿no? Y dice acá, en caso de los incisos E y F anterior, que son a favor de padres o a favor de hermanos, etcétera, siempre ellos podrán recibir el beneficio en ese orden, siempre que no exista unido de hecho, ¿no? Es decir, que vivió en pareja, pero nunca se casaron, y que a lo mejor ya en su lecho, momento último del fallecimiento, o antes del fallecimiento, hacen la declaración que ellos vivieron tantos años, ¿no? Tantos años y que tuvieron hijos. Por lo tanto, esta pareja pues resulta siendo el viudo o la viuda del trabajador del Estado. Entonces, si existe esa declaración unión de hecho, no se le puede otorgar a los padres, no se podrá otorgar el beneficio a los hermanos, a los menores que tenga el trabajador bajo su tutela, ¿no? Esa es la explicación, así entendemos con esta lectura del artículo 4. Señores, hasta aquí estos 4 articulitos que yo mencioné, y ahí en adelante ustedes ya lo leyeron. No los voy a pedir, que son aspectos ya muy particulares dentro de cada procedimiento administrativo. A eso se refiere. Pero en normas de carácter general, hacia qué, para qué y qué puedo hacer, son en estos artículos que considero yo, para efectos de la práctica del derecho procesal administrativo, y también para efectos de un examen, el segundo parcial, ¿verdad? Yo podría decir cuál es la cobertura de esta ley, ¿verdad? O
indicar o señalar el retiro del servicio se refiere a una pensión o a una cobertura. Y ahí ustedes podrán contestar, ¿no? Pero para esto nos sirve, jóvenes. Esta lectura fundamental que yo hago, y además del contenido del laboratorio, nos va a servir para nuestro examen segundo parcial. Muy bien. Les digo esto. Ahora nos corremos hasta el artículo 30. Por favor, otro compañero que nos pueda ayudar con la lectura del artículo 30. ¿Qué queremos encontrar ahí? ¿Qué queremos dejar señalado en ese artículo 30 y 31 que indico por acá? Artículo 30. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura? Artículo 30, competencia. Sí. Sí. Gracias, perdón. Artículo 30, competencia. La administración, registro, trámite, autorización y demás operaciones que establece esta ley corresponden a la Oficina Nacional del Servicio Civil. A la Contraloría General de Cuentas le compete fiscalizar la liquidación de las pensiones exclusivamente en cuanto a las operaciones y cálculos matemáticos. La contabilidad y pago de pensiones corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas. Muy bien. Ahí en el artículo, no sé si no escuché bien yo, hasta donde terminó la compañera, el primer párrafo, que yo quiero regresar un poquito acá. Le corresponde en primer lugar, la competencia estamos encontrando. Localizamos la competencia. ¿A quién le compete desarrollar? Decía yo, la ley de clase pasiva civil. Aquí está la Oficina Nacional. Ahí está el sustento, artículo 30. Ahora, también le corresponde a la Contraloría General de Cuentas, le compete fiscalizar la liquidación de las pensiones. ¿Qué tipo de pensiones? Jubilación, invalidez, dijimos, en el artículo 4 que acabamos de leer. Le corresponde su fiscalización a la Contraloría General de Cuentas. ¿Pero qué es lo que fiscaliza la Contraloría General de Cuentas? Fiscaliza cabalmente el desarrollo, el proyecto de liquidación que dice acá. ¿Qué es eso? El proyecto de liquidación. Resulta que en la práctica, el derecho solicitado o pedido allá en la Oficina Nacional de Servicio Civil se desarrolló el procedimiento administrativo y viene una actividad allá en Servicio Civil a través de la unidad correspondiente. Ya se calculó el tiempo de trabajo, cantidad de dinero o tipo de sueldo que tuvo durante tanto tiempo y cuánto cuenta o qué cantidad de dinero corresponde a este trabajador del Estado allá en el régimen, allá en el banco, allá en el ahorro hecho, ¿no? Durante un tiempo de trabajo de esta persona. Pues con esa cantidad le corresponde una suma de, ¿va? Si son 5.500, que bueno, ¿no? Pues la máxima no se puede alegar más. Pero si el trabajador que está solicitando, para él le corresponde los 5.500, pero con base a las pruebas documentales, los cálculos matemáticos que dice acá, resulta siendo que una cantidad menor, 4.000, pues, por decir algo, ¿no? Eso genera inconformidad, ¿va? Pero lo que quiero decir acá, esa liquidación que hace, ¿va? El cálculo matemático que hace el Servicio Civil y va y se traslada, es una audiencia que se corre allá a través de una resolución de trámite, una providencia que con base a la ley del contencioso administrativo, se traslada a la Contraloría General de Cuentas y la Contraloría General de Cuentas hará su análisis, ¿no? De estudio y dice, sí, está bien calculado. Emite su opinión y traslada el expediente nuevamente, regresa el expediente, mejor dicho, a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esa liquidación también le hacen saber al trabajador, ¿verdad? Eso lo vamos a leer en el artículo que, pues, después del artículo 81, vamos a encontrar el artículo 43. Por ahí está. Entonces, ese trámite, ¿no? ese trámite administrativo que desarrolla, ahí es donde tiene que estar la Contraloría General de Cuentas. ¿Tiene que ver dentro de un procedimiento administrativo? Sí, tiene que ver la Contraloría General de Cuentas. ¿Para qué? Para que fiscalice el cálculo matemático que hace la ONSEC. ONSEC se le llama así abreviado a la Oficina Nacional de Servicios Civil. Bueno, ahí está el 30.
encontramos dos cosas. Uno, le corresponde desarrollar la ley o desarrollar el trámite del derecho de petición a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y le corresponde a la Contraloría General de Cuentas la fiscalización del cálculo matemático. Ahí estamos. El segundo párrafo que no escuché yo con la compañera dice, compete a fiscalizar la liquidación de las pensiones exclusivamente en cuanto a las operaciones y cálculos matemáticos. No sé, perdón, compañerita, si leyó usted o no encuentra esta parte en su ejemplar. Y ahí, cálculo matemático. Y la contabilidad y pago de las pensiones corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas. Ya, sí, hay otra entidad, otra institución que tiene que ver dentro del trámite de petición, ¿verdad? Del procedimiento de petición en esta materia, el Ministerio de Finanzas Públicas. Pero que el Ministerio de Finanzas tendrá que ser, va a aparecer de último, porque es la tesorería, pues, es la entidad que paga mensualmente el cálculo matemático que se hizo, etcétera, aprobado y aceptado por el trabajador, por el peticionario, y nace el régimen de pensión civil por jubilación, pensión civil por invalidez, qué sé yo, por muerte, bueno, de lo que ya leímos en nuestra ley. El 31, jóvenes, el artículo 31, a ver quién va a ser valiente, ¿va? Con ayudarme a leer este artículo 31, porque su contenido es algo grande, el que se refiere al trámite administrativo. Y vale la pena leer, vale la pena tener presente, es decir, conocimiento en qué artículos de la ley estaba señalado el trámite. ¿Cuál es el trámite de esto? Pues ahí está, en el artículo 31, que ya sabemos que se va a hacer allá ante la ONSEC, que tiene que ver la Contraloría General. ¿Para qué aparece la Contraloría General de Cuentas? En virtud de liquidación. Entonces, por favor, lectura del artículo 30. Hoy, licenciado. Gracias, Julio. Artículo 31, trámite. Para el trámite de una solicitud de pensión se procederá de la manera siguiente. A. La solicitud de pensión la presentará el interesado o su representante legal con la documentación que para el efecto se señala en el reglamento de esta ley a la Oficina Nacional de Servicio Civil. La solicitud será admitida siempre que conste la voluntad del beneficiario, con firma legalizada por notario o ratificada ante la Oficina Nacional del Servicio Civil. Debe entenderse por admisión la calificación de la Oficina Nacional de Servicio Civil de haber presentado el interesado los documentos reglamentarios y que ha cumplido con todos los requisitos formales y de fondo que establece esta ley. Inciso B. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud con la documentación reglamentaria o de la fecha de ratificación, la Oficina Nacional de Servicio Civil practicará la liquidación respectiva. Dicha liquidación, dentro de los 3 días hábiles siguientes, deberá ser enviada para su aprobación a la Contraloría General de Cuentas, quien evacuará el expediente dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. C. Si tal liquidación no fuese aprobada, la Oficina Nacional de Servicio Civil de inmediato procederá a ratificar o rectificar la liquidación respectiva, la que deberá volver a la Contraloría General de Cuentas para que en el término de 5 días apruebe o desapruebe la liquidación y devuelva el expediente. Si la Contraloría no aprobare nuevamente la liquidación, la Oficina Nacional de Servicio Civil lo irá al Ministerio Público, quien emitirá dictamen dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recepción del expediente. Concluido este trámite, la Oficina Nacional de Servicio Civil resolverá en definitiva y notificará al interesado. Inciso D. Si la liquidación es aprobada por la Contraloría General de Cuentas, la Oficina Nacional de Servicio Civil notificará al interesado el resultado de su gestión. E. Si el interesado manifiesta su conformidad con la liquidación practicada y adjunta los documentos respectivos que le sean requeridos, la Oficina Nacional de Servicio Civil, dentro del término de 10 días, deberá emitir el acuerdo, otorgando la pensión correspondiente, el que deberá ser notificado al interesado y al Ministerio de Finanzas Públicas para efectos de pago.
Los funcionarios y empleados responsables de que no se cumplan los términos señalados para el trámite administrativo de los expedientes serán sancionados de oficio o a petición de parte por los superiores jerárquicos de las dependencias a que pertenezcan de conformidad con la ley. Los términos a que se refiere el presente artículo quedarán sin efecto cuando en el expediente hayan anomalías no imputables a las oficinas que intervienen en el trámite administrativo. Gracias, Julio. Estuardo. Se dan cuenta, larguísimo, ¿no? Pero valió la pena. Jóvenes, nos ubica cabalmente frente al procedimiento administrativo, ¿no? Ahí sí que no hay pierde entonces. Aquí encontramos una ley tan especial para un tema, una materia tan especial dirigido a los trabajadores del Estado, pues, de desarrollar el procedimiento, ¿no? Pues, hay traslado, hay actividad y bueno, si no se puede, si se puede, etcétera. Ya nos dimos cuenta cómo debe desenvolverse, ¿no? Un trabajo muy bonito sería con un expediente de este tipo. Y si a ustedes les corresponde, si son trabajadores del Estado, les tocará, si van a ser abogados, que da esperanza, les va a tocar un expediente, ahí está. Tomemos, vamos ir y venir para desarrollar el procedimiento administrativo. Bueno. 2. Quiero pedirles el gran favor. Si escucharon en el inciso B, perdón, es en el inciso C, está, en el inciso C, donde si tal liquidación no fuere aprobada, la Oficina Nacional del Servicio Civil de inmediato procederá a rectificar. Es aquel el cálculo matemático que se traslada a la Contraloría General de Cuentas, la Contraloría hace el cálculo matemático. Mire, eso está mal, ¿no? Y por lo tanto, corríjanme. Regresa y ahí está la Oficina Nacional del Servicio Civil, en qué tiempo incluso deberá hacer. Si vuelve a decir la Contraloría General de Cuentas, esta nueva revisión no está bien. Entonces ahí viene una institución muy especial. ¿Cuál es la institución que menciona la ley, jóvenes? No sé si repararon ustedes. Ministerio Público, licenciado. Muy bien, Oralia Marely. Qué excelente. Sí. Sí. Dice el Ministerio Público. Jóvenes, un paréntesis y por favor corrijan esta redacción que todavía está en la ley, porque la ley no ha sido modificada en ese sentido. Donde dice ahí, Ministerio Público, yo creo que lo pueden tachar ustedes. Si tienen una reglita por ahí o con la mano, ahí a mano con el lápiz, táchenlo. Y debe decir Procuraduría General de la Nación. ¿Escucharon? Tachar este concepto Ministerio Público y debe ser hoy día Procuraduría General de la Nación. ¿Alguien me quiere preguntar por qué? ¿Por qué? Bueno, les voy a aclarar yo. En el año 1988, cuando fue emitida esta ley nuevamente, actualizada, pues, por supuesto, en ese momento, todavía no existía esa separación que hoy encontramos, Procuraduría General de la Nación, su función asesora, que dijimos en su momento, ¿se recuerdan los procedimientos administrativos? Función asesora y consultora de la administración pública. Bueno, en virtud de esa función, esa es la razón para que debe ser hoy Procuraduría General de la Nación. Y el Ministerio Público, ya conocemos que ustedes muy bien saben, el semestre que están, ya manejan derecho procesal penal. Y imagino que han leído la ley orgánica del Ministerio Público. Esa ley fue modificada, ¿en qué año, jóvenes? Allá por el 93. Cuando se separaron las dos funciones, Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación, en un momento era mejor dicho, una sola institución o era una misma institución. El jefe del Ministerio Público era a la vez jefe de la Procuraduría General de la Nación. Había una doble función, digámosle, a esa institución.
de los cambios la innovación, digamos, de la justicia penal en Guatemala es que se separó y cambió, pues, por supuesto, la función del Ministerio Público. Entonces, hoy, a partir de 1994, allá por el mes de mayo de 1994, surge el Ministerio Público que hoy ustedes muy bien conocen. Si trabajan ahí, qué bueno, ¿verdad? Y si han concurrido ahí, también saben dónde está. Las oficinas centrales allá por la zona 1, Gerona, está el gran edificio y el conflicto que hay hoy día, pues ya sabemos, Ministerio Público en la prensa, en la televisión, etcétera, y todos los medios de comunicación que tenemos. Bueno, dicho esto, Ministerio Público ya no aparece en este trámite administrativo. Ministerio Público sabemos hoy día que su función es investigación penal, ¿va? Allá. Y la institución que se encarga de asesorar a la administración pública en materia administrativa. Esta es materia administrativa, lo que estamos desarrollando acá, leyendo acá el trámite de un expediente por pensión civil de jubilación o invalidez por viudez, qué sé yo, lo que leímos. Ese caso tiene que aparecer la intervención de la Procuraduría General de la Nación como abogado asesor de la administración pública. Esa es la razón de ser, el por qué les digo, por favor, tachen ese concepto, Ministerio Público, PGN, ¿no? Esa es la institución que debe aparecer hoy día en un procedimiento administrativo de este trámite. Muy bien. En otro momento, esta parte que leímos de la aprobación de la liquidación y de ir y venir, nos dimos cuenta en el inciso C, que leyó Julio, pues resulta a veces muy engorroso, ¿no? Pero a veces se dan en la práctica, pero ahí está el articulado, ¿va? Muy bonito, así lo califico yo. Muy clara la norma para la tramitología de un expediente, ¿no? Está bien claro. Para el mejor desarrollo, ¿no? Del derecho de petición. Para la posibilidad de emitir la liquidación final, la resolución final de la petición formulada, ¿no? Porque va a ser un acuerdo emitido por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y este último acuerdo o resolución que va a emitir la Oficina Nacional de Servicio Civil, a eso queremos llegar con el análisis o lectura del artículo 43 y 44 para terminar con ustedes, ¿va? Alguien, para terminar el artículo, la lectura de la ley de servicios de clases pasivas, apoyen, por favor, con la lectura de 43 y escuchen todos. ¿A qué se refiere el artículo 43? En primer lugar, jóvenes, es el capítulo 6, se refiere al capítulo de impugnaciones. O sea, pues, aquí estamos ya llegando a la ubicación del o de los recursos administrativos, medios de impugnación establecidos a favor de los sujetos de derecho, que en este caso, ¿no?, de un trabajador del Estado, ¿eh?, para impugnar resoluciones si se diera el caso. Vamos, por favor. Artículo 43. Revisiones a las liquidaciones. Las liquidaciones de pensión a que se refiere la presente ley podrá ser revisada a solicitud escrita del interesado en la que indique los motivos de su inconformidad, adjuntando las pruebas documentales respectivas, siempre y cuando el interesado no haya manifestado su conformidad con la liquidación de acuerdo con la presente ley. Para el efecto, la Oficina Nacional de Servicio Civil revisará la liquidación practicada y si procediere la rectificación o modificación, se atenderá el procedimiento establecido en el artículo 31. Si se confirma la liquidación impugnada, la oficina indicada deberá emitir la resolución que corresponda y notificarla al interesado. Gracias, Julio Alfonso. Muy bien. Aquí a mí me interesa la análisis de parte de ustedes. Reflexionen ustedes. El capítulo dice impugnación. Muy bien.
medio de impugnación, recurso administrativo entonces. Y con la lectura que les pedí favor, y gracias Julio nuevamente, el epígrafe dice revisión, ¿no? Revisión de la liquidación, que se refiere, jóvenes, a lo que acabamos de leer, artículo 31, inciso C. Bueno, hay ir y venir, decía yo. Pues la aprobación de esa liquidación, que es el cálculo matemático que hizo la UNSEC, le tiene que notificar al peticionario, es decir, aquel trabajador, aquella persona que está solicitando una pensión, ¿verdad? Y un tipo de beneficio. Si la persona, como dije anteriormente, y mencioné algo, si la persona, según su cálculo, porque tiempo completo, 30 años de servicio, contribuyó continuamente al régimen y, bueno, tiene todo el derecho de percibir la suma máxima en concepto de pensión civil por jubilación. Quedémonos con ese tipo de beneficio, que son los 5.500, decía yo. Pero que la liquidación que hizo la UNSEC resulta 4.000 quetzales. Y le hace saber, pues, en este primer momento de colocar a conocimiento del trabajador que está solicitando la pensión, definitivamente reacciona, ¿no? No. Yo, según mis cálculos, según los documentos, las pruebas documentales, dice acá, y lo pone con claridad, pruebas documentales, es decir, tiempo de servicio, las constancias acá, constancias allá, depende, porque muchos trabajadores del Estado hacen carrera administrativa en varios ministerios, en varias instituciones, definitivamente tienen que recoger todas esas constancias para justificar el tiempo de servicio, porque eso es lo que se necesita. El elemento acá base es el tiempo de servicio. Entonces, posiblemente no tomaron en cuenta un documento, ¿no?, que justifica un tiempo, pues, un periodo, por extravío, por olvido o tras papeleo que surja muchas veces en los expedientes administrativos. Cualquier razón. Por eso es que le notifican. Si esta persona no está conforme con la liquidación, definitivamente solicita. O sea, pues, impugna, ¿verdad? Impugna ese resultado, ¿no? Yo no acepto los 4.000 quetzales porque yo cumplir tanto tiempo, etc. Cumplo los requisitos para percibir 5.500 quetzales, por ejemplo, ¿no? Entonces, impugna. Acá, jóvenes, en la práctica a veces sucede, hay muchos colegas abogados no aceptan, la verdad, el calificativo de recurso administrativo de revisión. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque es una mera revisión. No, señores, yo digo, yo soy de la opinión, en principio yo soy de la opinión de la cátedra, que sí es medio de impugnación. ¿Por qué? Porque es manifestación de inconformidad, ¿ya? Un sentimiento negativo de la persona. No acepto esta liquidación porque no está acorde con mi petición, ¿ya? Yo formulé, acompañé todos los medios de pruebas necesarias. Ya justifiqué. No estoy con... Hay inconformidad. Entonces la pregunta, si ustedes, les digo, ¿hay inconformidad en el sentimiento, en el espíritu de esta persona o no hay? Si hay, procede la impugnación, ¿verdad? Y si no hay inconformidad, pues definitivamente no hay impugnación y por lo tanto el expediente se traslada a la Contraloría General de Cuentas, porque ahí dice siempre y cuando no haya sido puesto en conocimiento del trabajador o que no haya aceptado la liquidación del trabajador, dice la norma, ¿no? Esa es la explicación que se da frente a este contenido, ¿no? Es inconformidad. Yo afirmo como cátedra jóvenes, les traslado entonces esa interpretación de la norma que sí existe inconformidad. Por lo tanto, es medio de impugnación. Incluso en el contenido del artículo, en el artículo 3044 que leyó el compañero Héctor Alfonso,
escucharon ustedes el concepto, está en el concepto 31, ¿no? Al final de la lectura del artículo dice acá, si hay inconformidad, se revisa y se traslada nuevamente a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Si se confirma la liquidación impugnada, dice la Oficina Nacional deberá emitir la resolución que corresponda. Esta, sí, la inconformidad del trabajador con frente a la cantidad suma de dinero establecida en el concepto que él está solicitando, pues definitivamente tiene que ser revisada, no de oficio, ¿verdad? Porque la UNSEC emite su proyecto de liquidación, una resolución, proyecto de liquidación le llama, el cálculo, eso, y le hace saber entonces, ¿no? Pero esa es una resolución emitida por la unidad. Por lo tanto, jóvenes, hay una emisión negativa de un derecho, ¿no? De petición en este caso. Por lo tanto, surgen cabalmente contraposición la impugnación de parte del peticionario, ¿no? Entonces, sí, confirmamos, pues, es medio de impugnación. Por lo tanto, jóvenes, ya ubicamos un primer recurso administrativo como medio de impugnación llamado o denominado revisión. Porque no se hace de oficio, dije, sino que a petición de parte. Es decir, a través del recurso, a través de la manifestación de inconformidad, ¿ya? Muy bien. 44. Otro valiente que me pueda ayudar para terminar con esta lectura de esta ley. Artículo 44. Muchas gracias. Impugnación de resoluciones. Contra las resoluciones que en materia de pensiones se dicten por la Oficina Nacional de Servicio Civil, podrá interponerse en el término de 3 días contados a partir de la fecha de notificación. Recurso de reposición, el que deberá resolverse en el término de 30 días. Contra lo resuelto en el caso anterior, cabrá el recurso contencioso administrativo, de conformidad con la ley de la materia. Muchas gracias, Wendy. Para finalizar, decimos, este es el mero medio de impugnación que consideran muchos y que la ley lo establece en su artículo 4 en el régimen, el capítulo 6, ¿verdad? El régimen de impugnaciones, o sea, el segundo recurso. Pero este recurso es contra la resolución final de la pensión civil por jubilación, por invalidez, por viudez, solicitado oportunamente, ¿sí? Y esta resolución contendrá el proyecto de liquidación que aquel trámite que se hizo anteriormente, a lo mejor se depuró, llamémoslo de esta manera, a través del recurso de revisión, ¿no? Pues está bien, ajustado a derecho, pues venga y se emite la resolución final o de fondo, ¿no? Donde hay declaración de derecho, ¿no? Que de por vida en adelante el trabajador X gozará de su pensión civil ya en la vida pasiva, digámoslo así, ¿verdad? Ya no trabajador activo de la administración pública, ya en la vida, parte pasiva en su vida. Bueno, ahí está el procedimiento administrativo, que es el que corresponde emitir la Oficina Nacional de Servicio Civil como órgano competente en materia de clases pasivas civiles del Estado. Contra esta resolución, ¿puede haber inconformidad? Se emitirá o se impugnará a través del recurso de, captaron ahí, subrayen, pongan ahí color verde, color amarillito para llamar la atención, recurso de reposición, recurso de reposición. Para el trámite de este recurso, pues ahí estará establecido, no está establecido con claridad acá, ¿ya? Solo que deberá plantearse dentro del término de 3 días, eso sí, ¿eh? Y en la forma de presentarse por escrito o verbal, no lo dice con claridad, o lo dice. No lo dice, entonces, eso definitivamente tenemos que, jóvenes, cubrir este vacío, ¿no? O laguna, como dicen los teóricos del derecho,
con la ley de lo contencioso administrativo. Hagámoslo por escrito. No lo dice el artículo 44 de la ley de clases espaciadas, pero sí lo establece la ley de lo contencioso, ¿no? Administrativo, por escrito. ¿Ante quién debo plantear o presentar este recurso? Eso sí lo dice acá, ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, porque ahí es donde fue emitida. Muy bien. Si es recurso de reposición, jóvenes, tiene que reponer el contenido de esa resolución por la misma autoridad, ¿no? El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. No se eleva. Creo que sí. O sea que ahí nos quedamos con el Claro, trámite. señor, no se preocupe, en un momento estamos por ahí. Bueno, Nos quedamos entonces, o nos remitimos, jóvenes, para el trámite exactamente de este recurso al artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? ¿A quién se le debe dar audiencia? Se le va a dar audiencia a las asesorías jurídicas, se le dará audiencia a la parte interesada y audiencia a la PGN, jóvenes. Eso con base en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Deberá emitirse en el plazo de 30 días. Solo que esto lo dice acá con claridad, 30 días, dice el artículo 44. Entonces nos quedamos que para la resolución de este recurso, con 30 días, no 15 días, que dice la ley de servicio civil. O sea, pues, para complementar vacío en este artículo 44, para el trámite de recurso de reposición, nos apoyamos con la ley de contencioso administrativo. Y finalmente, aquí, finalmente, si hay silencio administrativo, jóvenes, significa que no hay resolución de este recurso de reposición por el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, interpondré amparo. Bueno, eso ya lo saben ustedes, yo por esa razón maticé varias veces en el momento oportuno, ¿verdad?, de las clases anteriores, la aplicación del artículo 10, inciso E y F de la ley de amparo, ¿no? Exhibición personal y de constitucionalidad. Y luego, finalmente, la aclaración acá, donde dice, contra el recurso contra lo resuelto en el caso anterior, es decir, por el recurso de reposición, cabe el recurso del contencioso administrativo. Por favor, otro ruego ahí y aclaración, por supuesto. Tachen el concepto recurso, porque hoy, con base en la ley de lo contencioso administrativo, el contencioso administrativo es un proceso, jóvenes, es una acción judicial, ¿ya? Entonces, tachar la palabra recurso y pongan, por favor, acción, para estar bien actualizado con la ley y con nuestro lenguaje jurídico, por supuesto, ¿no? Cabe o cabrá acción de lo contencioso administrativo. Tienen que decir a la ley los legisladores, ¿no? Pues bien, jóvenes, para terminar entonces, ya sabemos, en materia de clases pasivas civiles del Estado, a qué va, para qué va, qué cubre, etcétera, hay dos recursos administrativos que es lo que nos interesa localizar: los medios de impugnación, revisión y reposición. Revisión lo hace la Oficina Nacional de Servicio Civil y también el recurso de reposición lo hace la propia Oficina Nacional de Servicio Civil. Contra lo resuelto desfavorablemente del recurso de reposición, cabe el juicio o proceso de lo contencioso administrativo. O sea, pues, podemos demandar a la Oficina Nacional de Servicio Civil ante una sala de lo contencioso administrativo por materia de clases pasivas, ¿verdad? Muy especial. Bien, jóvenes, sería hasta el martes nuestro próximo encuentro y para ese día les ruego la lectura del Código Tributario. La finalidad también, yo les voy a enviar el martes el laboratorio para esta ley y luego nuestra modalidad, ¿verdad?, es el análisis de la propia ley con base en los artículos que yo les voy a estar indicando para esta vez. Les deseo feliz descanso. Hasta el martes próximo. Buenas noches.